Todos en el pueblo lo miraban con desconfianza, pero cuando aquella madre y sus hijos no tenían a nadie, fue él, el hombre que todos rechazaban, quien se plantó frente al mundo entero para defenderlos. Había una época en la que el pueblo de San Cristóbal de la Cañada era tan pequeño que todos los secretos cabían en la plaza principal. Un lugar donde los árboles viejos tenían más memoria que los hombres, y donde las miradas decían más que cualquier palabra. Era un pueblo de adobe y silencio, de mujeres que cocinaban con el alma, y de hombres que medían su valor por el apellido que llevaban. Y en ese mundo tan cerrado, tan celoso de sus costumbres, la llegada de alguien diferente siempre era motivo de susurros. Nadie sabía exactamente cuándo había llegado Balaam. Algunos decían que apareció una madrugada de octubre, cuando la neblina cubría los cerros y el frío apretaba los huesos. Otros juraban haberlo visto por primera vez en el mercado, comprando maíz y chile en silencio, sin mirar a nadie. Lo que sí era cierto era que nadie lo había invitado, y nadie lo quería allí. Balaam era un hombre de presencia imponente. Alto, de hombros anchos y piel cobriza profunda, llevaba siempre una vestimenta que nadie en el pueblo había visto antes. Cuero suave con bordados de colores, adornos que colgaban de su cuello como historias talladas, y unas botas altas que resonaban sobre las piedras del camino. Caminaba despacio, como alguien que ha aprendido que el mundo se observa mejor sin prisa. Pero lo que más incomodaba a los habitantes de San Cristóbal no era su ropa, ni su silencio, ni su forma de moverse. Era su tamaño. Balaam era un hombre que sobresalía entre la multitud de una manera que no se podía ignorar. Y eso, en un lugar donde lo diferente siempre había sido sinónimo de peligro, lo convertía en blanco fácil. Don Porfirio Maldonado, dueño de la única tienda grande del pueblo y hombre que se consideraba a sí mismo árbitro de lo que era correcto y lo que no, fue el primero en hablar en voz alta lo que muchos pensaban en voz baja. «Ese no es de aquí», dijo una mañana frente a 3 hombres que tomaban café en el corredor de su establecimiento. «Y los que no son de aquí no pertenecen aquí». Nadie lo contradijo. En San Cristóbal, la palabra de don Porfirio era ley no escrita, y los que habían intentado desafiarla en el pasado habían encontrado formas sutiles pero poderosas de lamentar ese error. Pero mientras el pueblo construía muros de desconfianza alrededor de Balaam, en una casita de paredes descoloridas al final del camino de tierra, una mujer lidiaba con una carga que nadie veía del todo. Se llamaba Remedios Palacios, y tenía 34 años que parecían 40 de tan pesados que los llevaba. Era delgada, de manos callosas y ojos oscuros que alguna vez habían brillado con la misma intensidad que ahora usaban para disimular el cansancio. Remedios era viuda desde hacía 2 años, desde que su esposo Gregorio cayó de un andamio mientras trabajaba en la construcción del nuevo edificio del ayuntamiento. Nadie le pagó nada. Nadie respondió por nada. Y ella se quedó sola con sus 3 hijas pequeñas, Lupe, Consuelo y Amparo, y con una deuda que su esposo había dejado sin querer al pedir prestado para ampliar la casa. Las niñas tenían 5, 7 y 9 años. Eran 3 remolinos de trenzas y risas que todavía no entendían bien por qué su papá no volvía, pero que ya habían aprendido a no preguntar cuando veían a su mamá con esa mirada perdida que tenía a veces. Remedios hacía lo que podía. Lavaba ropa ajena, vendía tamales los fines de semana, bordaba manteles que le encargaban de vez en cuando las señoras del centro. Era suficiente para no pasar hambre, pero no para mucho más. Lo que nadie sabía, excepto la propia Remedios y su vecina doña Tránsito, era que don Porfirio Maldonado le había prestado dinero a Gregorio hacía 3 años, con un interés que ningún hombre decente hubiera cobrado. Y ahora, con Gregorio muerto, ese peso había caído sobre los hombros de Remedios como una losa. Don Porfirio había sido comprensivo los primeros meses, con esa comprensión que tienen quienes saben que el tiempo juega a su favor. Pero a medida que pasaron los meses y la deuda no se reducía, sus visitas comenzaron a cambiar de tono. Ya no llegaba con cara de condolencia, llegaba con papeles, con fechas, con palabras que sonaban amables, pero que llevaban dentro el filo de una amenaza. Fue precisamente en una de esas mañanas en que don Porfirio había salido de la casa de Remedios con su sombrero elegante y su paso de hombre satisfecho cuando Balaam cruzó por el camino.
Los dos hombres se miraron un segundo. Don Porfirio apretó los labios con el gesto de alguien que acaba de oler algo desagradable. Balaam no dijo nada. Solo sostuvo la mirada con esa calma que tanto irritaba a quienes querían provocarlo. Don Porfirio siguió caminando. Balaam también. Pero algo en ese cruce silencioso quedó flotando en el aire como el olor a lluvia antes de que caiga. Esa misma tarde, Balaam se sentó en las gradas de la iglesia vieja, la que ya nadie usaba porque habían construido una nueva. Era su lugar favorito al atardecer, porque desde allí podía ver todo el pueblo sin que nadie lo mirara directamente. Desde allí vio salir a las 3 niñas de la casa de Remedios corriendo detrás de un perro flaco que ladraba sin convicción. Vio a Remedios asomarse a la puerta con una expresión que reconoció de inmediato, no porque la hubiera vivido él mismo, sino porque la había visto en muchas caras a lo largo de su vida. Esa mezcla de amor inquebrantable y preocupación que no tiene descanso. Esa noche, en la pensión destartalada donde rentaba un cuarto pequeño, Balaam pensó en lo que había visto. No planeó nada, no tomó ninguna decisión. Solo dejó que ese pensamiento reposara en su interior, como reposa una semilla antes de que la tierra decida qué hacer con ella. El pueblo no sabía nada de Balaam, no sabía de dónde venía con exactitud, ni qué había hecho antes de aparecer en San Cristóbal, ni por qué había elegido precisamente ese lugar para quedarse. Algunos inventaban historias, que era de las montañas del norte, que había vivido entre tribus, que no hablaba bien el español porque pensaba en otro idioma. La mayoría de esas historias eran falsas, pero ninguna importaba realmente. Lo que importaba era que era diferente, y en San Cristóbal eso bastaba para ser culpable de algo, aunque nadie supiera exactamente de qué. Lo que sí era cierto era que Balaam conocía el trabajo con las manos mejor que nadie. Arreglaba cercas, cargaba bultos en el mercado, ayudaba en las cosechas cuando alguien lo necesitaba y pagaba bien. No pedía favores ni los ofrecía sin razón. Era un hombre de pocas palabras, pero de palabra firme. Y eso, aunque nadie lo quisiera admitir, había comenzado a generar en algunos una incomodidad distinta. No la incomodidad del miedo, sino la del respeto que se niega a reconocerse a sí mismo. Don Eustaquio, el viejo que vendía frutas en la esquina norte del mercado y que llevaba 70 años observando a la gente con la paciencia de quien sabe que los árboles también tienen su momento, fue el único que le habló a Balaam con naturalidad desde el primer día. Le ofreció un durazno maduro sin pedir nada a cambio, y cuando Balaam preguntó el precio, el viejo sacudió la mano como espantando una mosca. «El primer durazno es gratis», dijo. «El segundo ya lo vemos». Y en esa pequeña generosidad, Balaam encontró algo que no esperaba encontrar en San Cristóbal. Un gesto sin segundas intenciones. El capítulo que comenzaba en ese pueblo no tenía nombre todavía, pero estaba escrito en el aire, en los ojos de 3 niñas que corrían detrás de un perro, en los papeles que don Porfirio guardaba en su escritorio, en el silencio de un hombre que no necesitaba hablar para que el mundo lo sintiera. La semilla ya estaba en la tierra. Lo que nadie sabía era el tamaño del árbol que iba a crecer. San Cristóbal de la Cañada tenía la memoria corta para los actos de bondad y la memoria larga para todo lo demás. Recordaba quién había llegado a menos, quién había subido demasiado rápido, quién se había casado fuera de su clase. Pero había algo que el pueblo recordaba con una precisión particular. Recordaba quién no encajaba, y Balaam no encajaba. No porque lo intentara, precisamente porque no lo intentaba. Fue un martes de tianguis cuando ocurrió lo que el pueblo llevaría en la boca durante semanas. El mercado era el único lugar donde todos los habitantes de San Cristóbal se mezclaban sin distinción, aunque esa mezcla tuviera sus propias reglas invisibles. Los puestos de los comerciantes importantes ocupaban el centro. Los vendedores más humildes se acomodaban en los bordes. Y en esa geografía silenciosa de jerarquías, todo el mundo sabía su lugar. Remedios llegó al mercado temprano ese martes, con Consuelo y Amparo cargadas de bolsas de tela que olían a jabón de lavanda. Lupe, la mayor, caminaba adelante con ese paso seguro que tienen las niñas que han aprendido a hacerse cargo de cosas que no les corresponden a su edad. Remedios venía a vender los tamales que había preparado desde la noche anterior. Era su mejor día de ventas, el único en que podía juntar lo suficiente para cubrir los gastos de la semana. Don Porfirio estaba en el mercado ese día también.
no porque necesitara comprar nada, sino porque el tianguis era su escenario favorito. Allí saludaba a quien quería saludar, ignoraba a quien quería ignorar, y se paseaba con ese aire de propietario que le daba satisfacción. Cuando vio a Remedios instalarse en su pequeño puesto en la orilla del mercado, se acercó con paso tranquilo, como alguien que tiene todo el tiempo del mundo porque el tiempo le pertenece. «Remedios», dijo, con la misma voz amable que usaba para todo, esa que sonaba a cortesía pero era de otro material por dentro. «Necesito que hablemos de la fecha. Ya vence el plazo a fin de mes, y yo soy un hombre paciente, pero los papeles tienen sus propios tiempos». Remedios no levantó la vista de inmediato. Siguió acomodando los tamales en la charola de barro con manos que no temblaban, aunque por dentro algo en ella sí lo hacía. «Sé muy bien cuándo vence, don Porfirio», respondió en voz baja. «Estoy trabajando». El hombre sonrió con la sonrisa de quien ya ganó, aunque el juego no haya terminado. «Claro que sí», dijo, y se fue. Lo que don Porfirio no vio, porque no era el tipo de hombre que se fijaba en los detalles que no le servían, fue que Balaam estaba a 3 puestos de distancia, cargando un saco de granos para el señor Leopoldo. Y sí escuchó. No todo, pero lo suficiente. Escuchó el tono, y el tono lo dijo todo. Durante el resto de la mañana, Balaam siguió con su trabajo sin hacer nada. Cargó, acomodó, cobró lo que le correspondía y guardó el dinero en el bolsillo con el mismo gesto tranquilo de siempre. Pero algo había cambiado en su interior. Algo que no era impulso ni rabia, sino una claridad del tipo que llega cuando se han visto demasiadas injusticias, y el corazón ya no puede fingir que no las ve. Al mediodía, cuando el mercado comenzaba a vaciarse y el sol pegaba de lleno sobre las lonas de colores, Remedios recogió sus cosas con el ánimo de quien ha tenido un día regular en el mejor de los casos. Las niñas habían ayudado bien, habían vendido casi todo, pero el número en su cabeza seguía sin cuadrar. Cuando comenzó a caminar hacia la salida del mercado con sus 3 hijas, no esperaba que nadie la detuviera. Fue Balaam quien se puso en su camino, no de manera brusca. Solo apareció frente a ella con ese paso lento que lo caracterizaba, y se detuvo a una distancia respetuosa. Las niñas lo miraron con la curiosidad directa y sin filtros que solo tienen los niños. Remedios levantó la vista y encontró esos ojos oscuros que no pedían nada pero que tampoco ocultaban nada. Hubo un segundo de silencio. «¿Necesita que carguen algo?», preguntó Balaam, señalando con una inclinación de cabeza las bolsas que traía. Su voz era grave pero suave, como el sonido de un río que corre sobre piedras lisas. Remedios estuvo a punto de decir que no. Era su respuesta automática para todo. Toda su vida le habían enseñado que una mujer sola no acepta favores de desconocidos, que los favores tienen precio, que la dependencia es una puerta que conviene mantener cerrada. Pero las bolsas pesaban. Amparo ya tiraba de su mano con el cansancio de una niña de 5 años. Y algo en ese hombre, algo que ella no supo nombrar en ese momento, no le generó la alarma que esperaba sentir. «Solo hasta la esquina», dijo finalmente. Balaam tomó las bolsas sin hacer aspavientos. Caminaron en silencio. Lupe observaba a ese hombre de reojo con expresión evaluadora. Consuelo le preguntó cómo se llamaba sin ninguna timidez. Balaam respondió simplemente con su nombre, y Consuelo lo repitió en voz alta como si lo estuviera probando. Amparo se limitó a agarrarse de la mano de su mamá y caminar mirando sus propios pies. En la esquina, Balaam dejó las bolsas en el suelo con cuidado. Remedios lo miró un momento antes de decir gracias. Él asintió, sin más. Ya se daba la vuelta cuando ella habló de nuevo. No sé por qué. Tal vez porque llevaba mucho tiempo sin que nadie le hiciera las cosas un poco más livianas. «¿De dónde es usted?», preguntó. Balaam se detuvo. «De más arriba», dijo, señalando hacia las montañas con la vista. Y luego se fue. Ese encuentro no duró más de 10 minutos. Pero en un pueblo como San Cristóbal, 10 minutos eran más que suficientes. Doña Cira, que vendía flores en la entrada del mercado y tenía el oído más fino de toda la región, lo vio todo. Y lo que vio llegó a oídos de don Porfirio antes del atardecer, adornado con los detalles que la distancia y la imaginación siempre añaden. Esa mujer andaba con el indio ese en pleno mercado. Fue la versión que circuló esa noche en el corredor de la tienda de don Porfirio.
Los hombres que estaban allí asintieron con expresiones que mezclaban el escándalo fingido con la curiosidad genuina. Don Porfirio no dijo nada de inmediato. Bebió su café despacio, y cuando habló, lo hizo con la calma de quien ya está moviendo piezas en un tablero que los demás todavía no ven. Esa mujer tiene demasiados problemas como para añadir más, dijo. Y nadie preguntó qué quería decir con eso, porque todos entendieron perfectamente. Al día siguiente, el ambiente en el mercado había cambiado de manera sutil pero perceptible. La señora que siempre le compraba tamales a Remedios llegó tarde y con excusas vagas. Otras 2 personas que le habían encargado bordados esa semana le mandaron a decir que ya no los necesitaban. No hubo confrontaciones. No hubo palabras directas. Así funcionaba San Cristóbal cuando quería castigar a alguien, en silencio, por omisión, con la crueldad invisible de quien cierra una puerta sin hacer ruido. Remedios lo entendió de inmediato. No era la primera vez que el pueblo le enseñaba esa lección. Llegó a su casa esa tarde con menos dinero del esperado y con una sensación en el pecho que no era exactamente miedo, pero se le parecía. Las niñas notaron algo. Los niños siempre notan aunque no entiendan. Esa noche, mientras Remedios les trenzaba el pelo antes de dormir, Lupe le preguntó si estaban bien. Remedios sonrió. «Siempre estamos bien», dijo. Y lo dijo con tanta convicción que casi se lo creyó ella misma. Lo que Remedios no sabía era que Balaam también había sentido el cambio. Lo había visto en las miradas del mercado cuando pasó al día siguiente. 2 hombres que antes le habían dado trabajo lo saludaron con menos calidez. Uno de ellos le dijo directamente que por ahora no tenía nada para él. Balaam no se alteró. Había vivido esa experiencia demasiadas veces como para que le quitara el sueño. Pero sí pensó en Remedios. Pensó en que ella tenía 3 hijas, en que no tenía un hombre que cargara sus bolsas ni que se pusiera frente a las presiones que claramente estaba recibiendo. Y pensó en don Eustaquio, el único hombre del pueblo que lo había tratado como a un igual desde el primer día. Fue a buscarlo esa tarde. El viejo estaba cerrando su puesto con la lentitud tranquila de quien no tiene prisa porque ha aprendido que las prisas no ayudan. Cuando vio a Balaam acercarse, sonrió con esa sonrisa de pocos dientes que tenía, la que daba calidez sin esfuerzo. «¿Ya te enteraste de que te volviste tema de conversación?», le preguntó sin preámbulos. Balaam se sentó en una caja vacía al lado del puesto. «Me enteré», dijo. El viejo sacudió la cabeza suavemente. «En este pueblo, la gente tiene mucho miedo, y lo disfraza de opinión. Pero hay cosas que el miedo no puede comprar ni vender». Hubo un silencio entre los 2 hombres. Un silencio cómodo, del tipo que solo existe entre personas que no necesitan llenar el aire para entenderse. Después, Balaam preguntó algo que llevaba tiempo pensando. «¿Qué sabe usted de la señora Remedios?». Don Eustaquio lo miró un momento antes de responder. No con suspicacia, sino con la mirada de alguien que está midiendo hasta dónde puede hablar. «Sé que es una mujer buena», dijo finalmente. «Sé que carga más de lo que debería. Y sé que en este pueblo hay gente que se beneficia de que ella cargue sola». No dijo más. No hacía falta. Balaam se levantó cuando el sol ya estaba tocando los cerros. Le dio las gracias al viejo con un apretón de mano firme, y caminó de regreso a su cuarto pensando que a veces el destino no llega con señales grandes ni con revelaciones dramáticas. A veces llega en forma de durazno maduro, ofrecido sin precio, o de 3 niñas que corren detrás de un perro flaco, o de una mujer que acepta que le carguen las bolsas solo hasta la esquina. El pueblo de San Cristóbal seguía girando sobre su propio eje, seguro de que controlaba todo lo que pasaba dentro de él. Pero hay semillas que la tierra no controla, que crecen de todas formas, que encuentran el camino entre las piedras sin que nadie las invite. Y Balaam, sin saberlo todavía del todo, ya había comenzado a crecer. Hay momentos en la vida que no piden permiso, que llegan sin anunciarse y se instalan en el centro de todo, cambiando el orden de las cosas, sin que nadie entienda bien cómo ocurrió. En San Cristóbal de la Cañada, esos momentos siempre habían sido protagonizados por los mismos de siempre, hasta que dejaron de serlo. Todo comenzó un jueves por la mañana, cuando Amparo, la más pequeña de las hijas de Remedios, se cayó en el patio de tierra al correr detrás del gato del vecino. No fue nada grave. Una rodilla raspada, un llanto corto, un abrazo de su mamá que lo curó casi todo. Pero en ese momento,
Mientras Remedios limpiaba la pequeña herida con agua y un paño limpio, llamaron a la puerta. Era don Porfirio. Esta vez, sin sonrisa. Traía un papel doblado en 3 partes que extendió hacia Remedios, con la ceremonia fría de quien ha practicado ese gesto muchas veces. «El plazo vence en 10 días», dijo. «Si para entonces no hay un arreglo, tendré que tomar decisiones que preferiría no tomar». No mencionó qué decisiones. No hacía falta. La casa donde vivían Remedios y sus hijas era lo único que quedaba después de que Gregorio había firmado aquel papel años atrás sin leer bien la letra pequeña. Remedios tomó el documento con manos firmes. No lloró frente a él. Eso nunca. Dijo que lo revisaría. Don Porfirio se fue con el mismo paso elegante de siempre, y cuando el sonido de sus botas se perdió en el camino de tierra, Remedios cerró la puerta despacio y se quedó quieta un momento, de espaldas a sus hijas, respirando. Lupe la observó desde el otro lado del cuarto con esa mirada de 9 años que ya sabe demasiado. No preguntó nada. Solo se acercó y le tomó la mano a su mamá en silencio. Esa tarde, Remedios fue a ver a doña Tránsito, su vecina de toda la vida, la única persona en el pueblo con quien podía hablar sin medir cada palabra. Doña Tránsito era una mujer grande, de voz ronca y corazón más generoso que su carácter áspero, y cuando escuchó lo que Remedios le contó, frunció el ceño con una expresión que mezclaba la indignación con la impotencia. «Ese hombre no tiene límite», dijo, y luego, después de un silencio, añadió algo que Remedios no esperaba. «El que vive en la pensión de doña Rufina, el hombre alto, dicen que sabe de construcciones, que trabajó años en eso. Tal vez sepa algo de papeles también». Remedios no respondió nada en ese momento, pero la idea se quedó instalada en su cabeza como una astilla pequeña que no duele pero tampoco deja de estar ahí. Al día siguiente, Balam estaba reparando una cerca en el terreno del señor Leopoldo, cuando escuchó pasos que se detenían detrás de él. Se dio la vuelta despacio y encontró a Remedios de pie, con las manos juntas frente a ella, y una expresión que era mitad orgullo y mitad algo que le costaba mucho trabajo sostener. Traía el papel de don Porfirio doblado entre los dedos. «Necesito que alguien me ayude a entender esto», dijo, sin rodeos, sin disculpas excesivas. Solo esa frase directa y honesta que le había costado toda la noche anterior decidirse a pronunciar. Balam se limpió las manos en el pantalón y extendió la mano hacia el documento. Lo leyó despacio, con esa concentración de quien no lee rápido pero lee bien. Cuando terminó, dobló el papel de la misma forma en que estaba y se lo devolvió. Hubo un silencio. No el silencio incómodo de quien no sabe qué decir, sino el silencio denso de quien está pensando de verdad. «El número que pone aquí no es el que usted pidió prestado», dijo finalmente. «Han añadido intereses sobre intereses. Hay formas de cuestionar eso». Remedios lo miró fijamente. «¿Qué formas?», preguntó. Balam pensó un momento. «Conozco a alguien en la ciudad que entiende de estos documentos. No es abogado, pero sabe leer los contratos mejor que muchos que sí lo son. Si usted quiere, puedo escribirle». Remedios no dijo que sí de inmediato. Asintió apenas, con un movimiento de cabeza tan pequeño que casi no se veía. Pero era un sí, y ambos lo sabían. Lo que ocurrió después fue invisible para casi todo el pueblo, porque sucedió en el terreno silencioso de las cartas y los mensajes que viajan de mano en mano. Balam escribió a su conocido esa misma noche, con una letra apretada y precisa que llenó 2 páginas. Describió la situación de Remedios con la exactitud de alguien que entiende que los detalles importan, que una palabra de más o de menos puede cambiar el sentido de todo. Mientras tanto, don Porfirio seguía moviéndose por el pueblo con la confianza de quien ya ve el resultado antes de que el juego termine. Le comentó a más de una persona que la situación de la viuda Palacios era una lástima, con ese tono que suena a compasión, pero es exactamente lo contrario. Construía el relato antes de que los hechos ocurrieran, como siempre lo había hecho. Y el pueblo, que necesitaba una historia que seguir, lo escuchaba. Pero don Eustaquio también escuchaba. Y a diferencia de los demás, don Eustaquio no solo escuchaba las palabras, escuchaba lo que las palabras callaban. Una tarde, mientras Balam le compraba fruta en el mercado, el viejo le dijo en voz baja, sin levantar la vista de las naranjas que estaba acomodando: «Ten cuidado con cómo te mueves. En este pueblo,
Hacer el bien en voz alta es más peligroso que hacerlo en silencio. Balaam tomó la naranja que el viejo le ofrecía. «No tengo intención de hacer ruido», respondió. El viejo sonrió apenas. «Lo sé, por eso te lo digo a ti y no a los demás». Fueron las hijas de Remedios quienes cambiaron la dinámica de manera inesperada. Lupe, que era la mayor y la que más se parecía a su madre en el carácter, había visto a Balaam cerca de la casa 2 veces esa semana. Siempre de paso, siempre sin detenerse más de lo necesario. Un mediodía, cuando él pasaba frente al portón, Lupe lo llamó desde adentro sin timidez. «Señor Balaam, ¿quiere agua?». Era una pregunta simple, pero en ese pueblo, en ese momento, era también una declaración. Balaam se detuvo. Miró hacia la puerta donde la niña esperaba con una jarra de barro en la mano. Aceptó el agua. Bebió de pie, en el umbral, sin entrar. Consuelo apareció detrás de Lupe con esa curiosidad sin freno que la caracterizaba, y le preguntó si era verdad que había vivido en las montañas. Balaam respondió que sí, que había vivido en varios lugares. Consuelo asintió como si eso confirmara algo que ya sabía. Amparo observaba todo desde atrás, agarrada a la falda de Lupe, con esos ojos grandes que lo registraban todo. Remedios apareció en la puerta unos minutos después, y cuando los vio así, a sus hijas y a ese hombre que el pueblo rechazaba compartiendo el espacio del umbral con la naturalidad de algo que ya tenía su propio lugar, sintió algo que no supo definir bien. No era alivio, exactamente. Era más parecido a la sensación de que algo que estaba torcido llevaba mucho tiempo enderezándose sin que ella se diera cuenta. San Cristóbal lo vio, por supuesto. El pueblo siempre veía, y lo que vio lo incomodó de maneras distintas a distintas personas. A algunos los incomodó porque no encajaba en el orden que ellos conocían. A otros, los menos, los incomodó porque empezaban a darse cuenta de que habían juzgado sin preguntar, habían cerrado puertas sin asomarse primero. Y don Porfirio, que tenía 10 días contados en su cabeza con la precisión de un reloj, apretó un poco más los dientes cuando le llegó el rumor de lo que había pasado en el umbral de la casa de Remedios. Porque don Porfirio entendía de poderes, y entendía que el poder más peligroso no era el del dinero, ni el del apellido. Era el de alguien que no necesita nada de ti, y aún así, decide quedarse. El plazo seguía corriendo, pero algo más también corría, por debajo, sin hacer ruido. Algo que don Porfirio todavía no veía del todo, aunque ya lo estaba sintiendo en los bordes de su certeza. Hay momentos en la vida que no piden permiso, que llegan sin anunciarse y se instalan en el centro de todo, cambiando el orden de las cosas sin que nadie entienda bien cómo ocurrió. En San Cristóbal de la Cañada, esos momentos siempre habían sido protagonizados por los mismos de siempre, hasta que dejaron de serlo. Todo comenzó un jueves por la mañana, cuando Amparo, la más pequeña de las hijas de Remedios, se cayó en el patio de tierra al correr detrás del gato del vecino. No fue nada grave. Una rodilla raspada, un llanto corto, un abrazo de su mamá que lo curó casi todo. Pero en ese momento, mientras Remedios limpiaba la pequeña herida con agua y un paño limpio, llamaron a la puerta. Era don Porfirio, esta vez sin sonrisa. Traía un papel doblado en 3 partes que extendió hacia Remedios con la ceremonia fría de quien ha practicado ese gesto muchas veces. «El plazo vence en 10 días», dijo. «Si para entonces no hay un arreglo, tendré que tomar decisiones que preferiría no tomar». No mencionó qué decisiones. No hacía falta. Oh, la casa donde vivían Remedios y sus hijas era lo único que quedaba después de que Gregorio había firmado aquel papel años atrás sin leer bien la letra pequeña. Remedios tomó el documento con manos firmes. No lloró frente a él, eso nunca. Dijo que lo revisaría. Don Porfirio se fue con el mismo paso elegante de siempre, y cuando el sonido de sus botas se perdió en el camino de tierra, Remedios cerró la puerta despacio y se quedó quieta un momento, de espaldas a sus hijas, respirando. Lupe la observó desde el otro lado del cuarto con esa mirada de 9 años que ya sabe demasiado. No preguntó nada. Solo se acercó y le tomó la mano a su mamá en silencio. Esa tarde, Remedios fue a ver a doña Tránsito, su vecina de toda la vida, la única persona en el pueblo con quien podía hablar sin medir cada palabra. Doña Tránsito era una mujer grande, de voz ronca y corazón más generoso que su carácter áspero.
Y cuando escuchó lo que Remedios le contó, frunció el ceño con una expresión que mezclaba la indignación con la impotencia. «Ese hombre no tiene límite», dijo. Y luego, después de un silencio, añadió algo que Remedios no esperaba. «El que vive en la pensión de doña Rufina, el hombre alto, dicen que sabe de construcciones, que trabajó años en eso. Tal vez sepa algo de papeles también». Remedios no respondió nada en ese momento, pero la idea se quedó instalada en su cabeza como una astilla pequeña que no duele pero tampoco deja de estar ahí. Al día siguiente, Balaam estaba reparando una cerca en el terreno del señor Leopoldo, cuando escuchó pasos que se detenían detrás de él. Se dio la vuelta despacio y encontró a Remedios de pie, con las manos juntas frente a ella, y una expresión que era mitad orgullo y mitad algo que le costaba mucho trabajo sostener. Traía el papel de don Porfirio doblado entre los dedos. «Necesito que alguien me ayude a entender esto», dijo, sin rodeos, sin disculpas excesivas. Solo esa frase directa y honesta que le había costado toda la noche anterior decidirse a pronunciar. Balaam se limpió las manos en el pantalón y extendió la mano hacia el documento. Lo leyó despacio, con esa concentración de quien no lee rápido pero lee bien. Cuando terminó, dobló el papel de la misma forma en que estaba y se lo devolvió. Hubo un silencio. No el silencio incómodo de quien no sabe qué decir, sino el silencio denso de quien está pensando de verdad. «El número que pone aquí no es el que usted pidió prestado», dijo finalmente. «Han añadido intereses sobre intereses. Hay formas de cuestionar eso». Remedios lo miró fijamente. «¿Qué formas?», preguntó. Balaam pensó un momento. «Conozco a alguien en la ciudad que entiende de estos documentos. No es abogado, pero sabe leer los contratos mejor que muchos que sí lo son. Si usted quiere, puedo escribirle». Remedios no dijo que sí de inmediato. Asintió apenas, con un movimiento de cabeza tan pequeño que casi no se veía. Pero era un sí, y ambos lo sabían. Lo que ocurrió después fue invisible para casi todo el pueblo, porque sucedió en el terreno silencioso de las cartas y los mensajes que viajan de mano en mano. Balaam escribió a su conocido esa misma noche, con una letra apretada y precisa que llenó 2 páginas. Describió la situación de Remedios con la exactitud de alguien que entiende que los detalles importan, que una palabra de más o de menos puede cambiar el sentido de todo. Mientras tanto, don Porfirio seguía moviéndose por el pueblo con la confianza de quien ya ve el resultado antes de que el juego termine. Le comentó a más de una persona que la situación de la viuda Palacios era una lástima, con ese tono que suena a compasión, pero es exactamente lo contrario. Construía el relato antes de que los hechos ocurrieran, como siempre lo había hecho. Y el pueblo, que necesitaba una historia que seguir, lo escuchaba. Pero don Eustaquio también escuchaba. Y a diferencia de los demás, don Eustaquio no solo escuchaba las palabras, escuchaba lo que las palabras callaban. Una tarde, mientras Balaam le compraba fruta en el mercado, el viejo le dijo en voz baja, sin levantar la vista de las naranjas que estaba acomodando: «Ten cuidado con cómo te mueves. En este pueblo, hacer el bien en voz alta es más peligroso que hacerlo en silencio». Balaam tomó la naranja que el viejo le ofrecía. «No tengo intención de hacer ruido», respondió. El viejo sonrió apenas. «Lo sé, por eso te lo digo a ti y no a los demás». Fueron las hijas de Remedios quienes cambiaron la dinámica de manera inesperada. Lupe, que era la mayor y la que más se parecía a su madre en el carácter, había visto a Balaam cerca de la casa 2 veces esa semana. Siempre de paso, siempre sin detenerse más de lo necesario. Un mediodía, cuando él pasaba frente al portón, Lupe lo llamó desde adentro sin timidez. «Señor Balaam, ¿quiere agua?». Era una pregunta simple, pero en ese pueblo, en ese momento, era también una declaración. Balaam se detuvo. Miró hacia la puerta donde la niña esperaba con una jarra de barro en la mano. Aceptó el agua. Bebió de pie, en el umbral, sin entrar. Consuelo apareció detrás de Lupe con esa curiosidad sin freno que la caracterizaba, y le preguntó si era verdad que había vivido en las montañas. Balaam respondió que sí, que había vivido en varios lugares. Consuelo asintió como si eso confirmara algo que ya sabía. Amparo observaba todo desde atrás, agarrada a la falda de Lupe, con esos ojos grandes que lo registraban todo. Remedios apareció en la puerta unos minutos después,
Y cuando los vio así, a sus hijas y a ese hombre que el pueblo rechazaba compartiendo el espacio del umbral con la naturalidad de algo que ya tenía su propio lugar, sintió algo que no supo definir bien. No era alivio, exactamente. Era más parecido a la sensación de que algo que estaba torcido llevaba mucho tiempo enderezándose sin que ella se diera cuenta. San Cristóbal lo vio, por supuesto. El pueblo siempre veía, y lo que vio lo incomodó de maneras distintas a distintas personas. A algunos los incomodó porque no encajaba en el orden que ellos conocían. A otros, los menos, los incomodó porque empezaban a darse cuenta de que habían juzgado sin preguntar, habían cerrado puertas sin asomarse primero. Y don Porfirio, que tenía 10 días contados en su cabeza con la precisión de un reloj, apretó un poco más los dientes cuando le llegó el rumor de lo que había pasado en el umbral de la casa de Remedios. Porque don Porfirio entendía de poderes. Y entendía que el poder más peligroso no era el del dinero ni el del apellido. Era el de alguien que no necesita nada de ti, y aún así, decide quedarse. El plazo seguía corriendo. Pero algo más también corría, por debajo, sin hacer ruido. Algo que don Porfirio todavía no veía del todo, aunque ya lo estaba sintiendo en los bordes de su certeza. Don Porfirio respondió 3 días después. No fue en persona. Mandó a su empleado con un papel doblado y sin sello, como quien entrega algo que ya no quiere en sus manos. El papel decía, en términos escuetos, que aceptaba la propuesta de Remedios, el monto original, las cuotas, el plazo de 1 año, sin condiciones adicionales. Remedios leyó el papel 2 veces, lo dobló, lo guardó, y no dijo nada a nadie en ese momento, porque había cosas que merecían ser sentidas antes de ser contadas. Esa noche reunió a sus 3 hijas en la cocina, alrededor de la mesa de madera que Gregorio había construido. Les dijo que la casa seguía siendo de ellas, que nadie se las quitaría. Lupe asintió como si siempre lo hubiera sabido. Consuelo preguntó si eso significaba que ya podían pintar la pared del patio, que llevaba meses descascarada. Amparo se trepó al regazo de su mamá sin decir nada y apoyó la cabeza en su pecho. Remedios las abrazó a las 3 al mismo tiempo, como solo saben abrazar las madres que han aprendido que el amor no es eterno porque sí, sino porque se sostiene con decisiones difíciles tomadas día tras día. Al día siguiente, Balán pasó frente a la casa sin detenerse, pero Remedios estaba en la puerta y lo llamó. Él se acercó. Ella no dijo mucho. Solo le extendió la mano con una firmeza que no era la de la gratitud ordinaria, sino la de alguien que reconoce a otro ser humano de igual a igual. Balaam la estrechó con la misma calma de siempre, y en ese apretón de manos, sin palabras, quedó dicho todo lo que las palabras nunca habrían alcanzado a decir. Don Eustaquio supo lo que había pasado antes de que se lo contaran. Cuando Balaam llegó al mercado esa mañana, el viejo ya tenía un durazno maduro esperándolo sobre el puesto. «El segundo también es gratis», dijo simplemente. Y los 2 hombres se miraron con la complicidad tranquila de quienes han compartido algo que el pueblo todavía no termina de entender. San Cristóbal de la Cañada siguió siendo el mismo pueblo de siempre, con sus jerarquías, sus susurros, su memoria larga. Pero algo había cambiado en sus cimientos, de esa manera silenciosa en que cambian las cosas verdaderas. Porque el pueblo había visto que una mujer sin recursos ni apellido poderoso podía sostenerse con dignidad frente a quienes creían tenerlo todo. Había visto que un hombre al que todos rechazaban podía ser el más honrado de todos ellos. Y eso, una vez visto, no se puede desvisto. Hay personas que llegan a tu vida sin hacer ruido, que no piden lugar, que no exigen reconocimiento, que simplemente hacen lo correcto porque saben, desde adentro, que esa es la única manera de vivir con la cabeza en alto. Balaam fue eso para Remedios y sus hijas. Y Remedios, sin saberlo, fue eso también para él. El lugar donde un hombre que había caminado mucho por fin encontró una razón para quedarse. La semilla que nadie vio crecer había dado su fruto. Y era más grande, más firme y más hermoso de lo que cualquiera en San Cristóbal habría imaginado.